La grabación comienza con un chasquido seco, como si la cámara hubiera despertado sobresaltada. La luz infrarroja intenta recortar las sombras del dormitorio infantil. Una silueta atraviesa la esquina derecha de la pantalla a las 2:20 y no es posible distinguir si es alguien o simplemente la impresión de que algo pasa demasiado rápido. El padre Diego solo notó aquel fragmento porque despertó con una notificación extraña. Movimiento detectado. Habitación 2. Todavía recuerda el sonido de su propio corazón latiendo mientras sostenía el móvil con la mano temblorosa. Era una madrugada silenciosa, típica de noches ventosas cuando el aire parece rasgar las ventanas. Sofía dormía en la habitación contigua. Diego, sin saber explicar el motivo, sintió un escalofrío que atravesó su columna como un hilo helado. Tocó la notificación y el video comenzó a reproducirse con ese chirrido débil de las cámaras baratas. A los 0,04 segundos, algo se mueve. A los 0,09, el pasillo aparece más iluminado de lo que debería. Y a los 0,19, el fotograma se congela por un milisegundo, creando exactamente ese tipo de imperfección, que solo ocurre cuando algo interfiere con el sensor. Si miras rápido, no ves nada. Pero si miras despacio, entonces ya no puedes dejar de verlo. Esta frase no es mía. Fue dicha por la vecina, doña Mercedes, cuando Diego le mostró el video 2 días después. Ella vive en la casa de enfrente desde que él llegó al barrio, y siempre tuvo esa manera de observar demasiado. Fue ella quien insistió en que buscara ayuda, porque una grabación así nunca aparece de la nada. Pero antes de llegar a eso, es importante retroceder algunos días, porque ningún misterio comienza exactamente en el momento en que aparece. Comienza antes, en la rutina que va deformándose despacio, casi sin ser percibida. Diego es técnico en una empresa de telecomunicaciones. Trabaja 6 días a la semana, sale temprano, regresa tarde, y lleva en el rostro las marcas de quien intenta ser fuerte para no preocupar a su hija. Desde que su esposa Natalia falleció hace 2 años, intenta equilibrar todo. Casa, trabajo, rutina de Sofía y una nostalgia que todavía pesa en el pecho. No habla mucho de eso, pero la vecina siempre lo percibió. El dolor silencioso tiene olor, dijo una vez. En los últimos meses, Sofía pasó a despertar angustiada. No lloraba, pero miraba fijamente hacia la puerta entreabierta del cuarto, como si esperara que alguien apareciera allí. Diego pensaba que era solo miedo infantil, típico de niños que duermen solos después de perder a alguien importante. Pero algo en aquella mirada había cambiado. Sofía comenzó a pedir a Diego que dejara la puerta siempre cerrada y no apenas apoyada. Esto nunca había sucedido antes. En las semanas anteriores al video de las 2:20, ocurrieron pequeñas cosas en la casa. Una de las puertas internas comenzó a crujir incluso sin viento. La luz del pasillo se encendió sola una madrugada, y un objeto, un pequeño conejo de peluche rosa que Sofía guardaba en el estante, apareció 2 veces en el suelo, lejos de donde debería estar. Diego siempre encontraba explicaciones prácticas. La casa es antigua, el cableado necesita revisión, y los niños a veces tocan las cosas sin recordar después. Pero el video de aquella madrugada rompió cualquier intento de normalidad, porque a diferencia de los otros momentos, la grabación no dejaba margen para la interpretación. Cuando la sombra atraviesa la pantalla, la cámara, que debería permanecer estable, tiembla por un microsegundo, y eso solo ocurre cuando algo pasa demasiado cerca del sensor, algo físico, algo real. Justo después de la sombra otro detalle surge. La puerta del dormitorio infantil, que estaba apoyada, aparece más abierta en los fotogramas siguientes. No es posible ver mano, ni rostro, ni cuerpo. Es como si el movimiento hubiera sido demasiado rápido para ser registrado completamente, pero la puerta se mueve. Eso es innegable. Diego vio el video 6 veces seguidas. En la 7ª vez pausó en el fotograma 0,19 y sintió el estómago hundirse. En ese punto exacto, hay una marca diferente en el lateral de la pared. No es mancha, no es sombra de la cámara, ni reflejo de la luz. Parece un tejido, un pliegue fino, como si un paño hubiera balanceado cerca de la lente. Fue entonces cuando recordó algo. Una bufanda celeste. Natalia, su esposa, usaba una bufanda así cuando el viento se volvía demasiado frío. Diego guardó ese pensamiento como quien sostiene una espina, sabiendo que puede lastimarse aprieta, pero sin poder soltarla. Por la mañana, llevó el asunto a la vecina, le mostró el video sentada en el porche. La expresión en su rostro se puso demasiado seria para ser ignorada. Diego, esto no es solo un movimiento, esto tiene historia. Hay algo antiguo en esta casa que todavía no has visto. Y fue ella quien contó lo que nadie había dicho antes.
El antiguo morador de la casa salió apresuradamente. Tenía una hija que raramente aparecía, y había algo sobre una noche en que llamaron a la policía, pero nadie sabe exactamente por qué. Diego nunca le gustaron los misterios, pero ese día sintió que estaba en medio de uno que comenzó mucho antes de que él llegara allí. Y lo más extraño ni siquiera era el video, era la actitud de Sofía. Cuando Diego preguntó si ella se había levantado durante la madrugada, Sofía simplemente sacudió la cabeza y dijo: «Yo no, pero alguien vino a verme». La frase quedó resonando como una segunda notificación, más fuerte y más difícil de ignorar que cualquier alerta de la cámara. Y mientras Diego intentaba entender lo que su hija quería decir, algo peor sucedió. En el cuarto, cerca de la cama, había un papel doblado. Un dibujo hecho a lápiz mostraba exactamente la puerta del cuarto y al lado de ella, una sombra alargada. El dibujo encontrado en el suelo parecía haber sido hecho con prisa. No había colores, apenas líneas duras de grafito, como si la mano que dibujó estuviera temblando. La puerta del cuarto estaba ligeramente inclinada y al lado de ella, una figura oscura sin rostro, apenas un contorno irregular. Diego sintió la respiración volverse pesada, pero no quiso demostrar miedo a su hija. Preguntó de forma tranquila dónde Sofía había encontrado aquel papel. La niña respondió señalando hacia el estante, exactamente donde el conejo de peluche solía estar, el mismo que había aparecido 2 veces en el suelo días antes. La sensación era que la casa estaba intentando contar una historia, solo que en partes rotas, fragmentadas como ruidos de radio. Diego se levantó despacio y sintió algo inusual. El aire en el cuarto parecía más frío cerca de la puerta. No era la ventana, no era viento, era como si allí hubiera una corriente de aire propia, independiente del resto de la casa. Para no dejar el clima demasiado pesado, Diego dijo a Sofía que guardaría el dibujo, pero cuando dobló el papel, vio otra cosa en la parte de atrás, casi imperceptible, escrita con la letra de un niño. Ella entró. 3 palabras solamente, pero cada una de ellas parecía presionar su pecho como un peso invisible. Al día siguiente, Diego decidió conversar con el portero del edificio vecino, que vivía allí hacía más de 20 años y conocía buena parte de la historia de las casas antiguas de la calle. El portero, don Ernesto, era de esos hombres observadores que hablan poco pero guardan mucho. Al oír a Diego mencionar la cámara y la sombra, Ernesto no demostró sorpresa, apenas pidió ver el video. Vio todo el fragmento en silencio, mirando la pantalla sin parpadear. Al final, se acomodó los anteojos, respiró hondo y dijo: «Esta casa ya dio problemas antes». Diego sintió el cuerpo endurecerse, pero pidió que continuara. Ernesto explicó que muchos años atrás, la residencia había pertenecido a una pareja que perdió a su hija pequeña de forma súbita. Desde entonces, la madre entró en un duelo profundo y comenzó a aislarse. Vivía encerrada en el cuarto, dejando notas por la casa diciendo que la niña todavía estaba allí. La situación solo empeoró cuando vecinos escucharon ruidos extraños durante la madrugada, como si puertas fueran abiertas y cerradas. Ernesto comentó que cierta noche la policía fue llamada porque la madre pasó horas caminando por los pasillos, hablando sola, diciendo que necesitaba abrir la puerta correcta. Diego se estremeció, no por el relato, sino por el hecho de que había allí un dolor antiguo, casi indescifrable, el tipo de dolor que moldea la casa y queda impregnado en los detalles más triviales, como el crujido de una bisagra o el silencio entre 2 habitaciones. Volviendo a casa, Diego decidió revisar otras grabaciones antiguas de la cámara. Quería ver si había algún movimiento similar en los días anteriores, pero algo muy extraño sucedió. Varios videos estaban corruptos. No era error de la aplicación, los archivos simplemente se trababan en el mismo punto, 2:20 en días diferentes, sin ninguna relación entre sí, siempre la misma hora. 3 grabaciones, 3 fechas diferentes y todas se congelaban en el exacto mismo minuto. El malestar, que antes era solo un hilo, ahora se transformaba en un nudo apretado en la garganta. Diego volvió al cuarto y se sentó en el suelo. Observó la puerta, observó el pasillo. Todo parecía normal, común, hasta demasiado. Era el tipo de normalidad que da rabia, como si un ambiente estuviera intentando esconder algo obvio. Fue entonces cuando la vecina, doña Mercedes, tocó la puerta. Dijo que había soñado con Natalia, la esposa fallecida de Diego. En el sueño, Natalia intentaba decir algo, pero su voz venía ahogada, como si hablara por detrás de una puerta cerrada. Mercedes contó esto con una mezcla de cuido y recelo, sabiendo que podría estar tocando recuerdos delicados.
Diego no creía mucho en sueños simbólicos, pero Mercedes insistió en que algo extraño había en aquella casa. Ella mencionó que su perro, Rex, se había detenido frente al portón algunas noches antes y comenzó a gruñir hacia el pasillo oscuro de la casa de Diego. Rex nunca gruñía. Era un animal dulce, siempre moviendo la cola para todos. Ese detalle añadió otro punto al rompecabezas que Diego no estaba listo para armar, pero que parecía formarse solo. Decidió entonces buscar al policía retirado que vivía en la esquina, el suboficial Martín. El hombre que ya había visto de todo durante los años en activo, dijo algo que Diego no esperaba. Esta casa de tu calle siempre dio ocurrencia de ruido nocturno, siempre después de las 2 de la mañana. Yo mismo fui allá 2 veces cuando estaba activo. Martín explicó que en la época nada fue encontrado, ni señales de allanamiento, ni marcas de invasión, pero el patrón temporal era el mismo, entre 2:15 y 2:30. Diego volvió a casa sintiendo el peso de toda la información que recibió. La sensación era que él no estaba apenas viviendo un acontecimiento aislado, sino entrando en una historia que había comenzado mucho antes. Y eso asustaba más que cualquier sombra en el video. La tensión aumentó cuando aquella noche, a las 2:20, la cámara envió otra notificación. Diego, sudando frío, abrió la aplicación. Esta vez, la imagen no mostraba solo la puerta moviéndose, mostraba un objeto en el suelo, un objeto que no debería estar allí, algo que él no había visto desde el velorio de Natalia. Una bufanda celeste, el mismo tipo de bufanda que aparecía en el dibujo encontrado en el cuarto. Diego quedó parado ante el móvil, sin parpadear, intentando absorber lo que veía. La bufanda celeste estaba allí, en medio del pasillo, doblada de una forma extraña, no como alguien dejaría en el suelo, sino como si hubiera sido colocada con intención. El corazón comenzó a pulsar con tanta fuerza que parecía querer romper el silencio de la madrugada. La grabación continuaba por algunos segundos, mostrando el paño inmóvil, mientras el algoritmo de la cámara intentaba ajustar la luz infrarroja. No había viento, no había nadie, solo aquel objeto solitario, cargando un significado que Diego todavía no tenía coraje de admitir. Fue hasta el pasillo despacio, como quien camina en dirección a algo que sabe que va a doler. Al aproximarse a la bufanda, sintió un olor suave, demasiado familiar. Era el mismo perfume que usaba Natalia, el mismo olor que permanecía en las ropas guardadas en el último cajón que él nunca tuvo coraje de abrir desde el día del velorio. Era imposible no reconocerlo. El olor golpeó tan profundo que Diego sintió el cuerpo perder equilibrio por un instante. La memoria afectiva tiene un poder que la lógica no alcanza. Es como si el pasado, incluso muerto, intentara jalar el presente hacia dentro de él. Diego tomó la bufanda con cuidado, como si tocara una herida abierta. En ese instante, escuchó a Sofía toser en el cuarto. No era una tos fuerte, era de esas que parece llamar a alguien. Diego dejó el paño encima del aparador y corrió hasta su hija. Sofía estaba sentada en la cama, con los ojos todavía pesados de sueño, pero con una expresión que Diego nunca había visto tan clara. Miedo. No pánico, no susto. Miedo profundo, de aquel que viene de algo que el niño no sabe explicar. Papá, ella vino de nuevo. Diego se geló. ¿Qué quería decir Sofía? ¿Ella quién? Pero Diego no hizo esa pregunta. El instinto paterno habló más alto, y también la intuición que lo acompañaba desde el primer video. Apenas preguntó con la voz más calma que consiguió reunir. ¿Qué viste? Sofía miró hacia la puerta. No hacia Diego, hacia la puerta. Y respondió. Ella se queda allí, siempre allí parada, pero hoy entró. Esto coincidió exactamente con la notificación de las 2:20. La misma hora, la misma sensación, la misma puerta. Diego sintió que necesitaba juntar todas las piezas antes de que aquello se volviera insoportable para su hija y para él mismo. Era hora de expandir la investigación. Al día siguiente, Diego llevó la grabación a un joven llamado Bruno, técnico en informática que trabajaba en una tienda estrecha en el centro y era conocido por recuperar archivos y analizar videos corruptos. Bruno vio el fragmento varias veces. Movió el zoom digital,
Aplicó filtros de contraste e intentó estabilizar los fotogramas. Después de casi 40 minutos en silencio, Bruno giró la silla y dijo algo que dejó a Diego aún más inquieto. Hay interferencia externa aquí, no es error de software. Algo pasó muy cerca de la lente, pero no puedo determinar qué es. Solo que no es polvo, no es insecto, no es luz y no tiene definición de persona adulta. La altura de la sombra es baja. ¿Baja cuánto?, preguntó Diego con el estómago apretándose. Bruno acercó el video y pausó en el fotograma exacto del 0.19, el mismo que Diego ya había visto cientos de veces. Baja como un niño. La frase cayó en el ambiente como un peso. Diego quedó mudo. Bruno lo percibió. Hombre, sé que esto parece extraño, pero técnicamente es eso. La sombra tiene entre 1 metro y 1,20 m, o sea, es pequeña. Diego agradeció, incluso sin saber qué hacer con aquella información. Volviendo a casa, el mundo parecía más silencioso de lo normal, como si la rutina estuviera encogiéndose para abrir espacio a aquel misterio. Cuando llegó, encontró a doña Mercedes frente al portón sosteniendo algo. Era un pedazo de papel arrugado. Ella explicó que lo encontró en su patio, atrapado cerca de la reja, como si hubiera volado de algún lugar. Diego abrió el papel despacio. Era un dibujo, el mismo estilo del encontrado en el cuarto, solo que este era peor. Mostraba 2 puertas, una abierta, otra cerrada, que entre ellas una figura pequeña sosteniendo una bufanda, y detrás de ella una sombra mayor, inclinada, casi tocando la cabeza de la figura infantil. Doña Mercedes dijo que no era de la letra de ningún niño de la calle. El dibujo parecía haber sido hecho por alguien con trazo tembloroso, como quien intenta recordar un rostro que no quiere ser recordado. Fue entonces cuando Diego decidió buscar al suboficial Martín nuevamente. Necesitaba entender si había registros antiguos de aquella casa. Martín trajo una información que cambió todo. El último morador, el padre de la niña, dejó la casa de madrugada con la criatura en brazos. La madre quedó atrás. Dijeron que ella enloqueció después de la muerte de la hija, pero nadie sabe con certeza qué pasó aquella noche. Solo sé una cosa. Ella dejaba notas por la casa. Mensajes cortos del tipo, no la dejes abrir, cierra la puerta, ella pasa a las 2. Diego sintió un escalofrío cuando escuchó eso. Era imposible no hacer la conexión. Los dibujos, las puertas, la sombra pequeña, la sombra mayor, la bufanda y la hora. 20 y 20, siempre la misma. Aquella noche, Diego decidió dormir en el pasillo, sentado en una silla, de frente a la puerta del cuarto de Sofía. No era coraje, era necesidad. Necesitaba entender qué pasaba en aquella casa, necesitaba ver con sus propios ojos. A las 2:17 la cámara hizo el primer estallido. A las 2:19 el pasillo se puso más frío y a las 2:20 la aplicación vibró. La notificación apareció en la pantalla con la misma frase de siempre. Movimiento detectado. Habitación 2. Diego se levantó de la silla con el corazón latiendo en la garganta, pero esta vez no miró el móvil. Miró hacia la puerta y escuchó un susurro bajo, largo y viniendo de dentro del cuarto de su hija. El susurro que Diego escuchó no fue alto ni claro. No era un llamado ni una palabra definida. Parecía más el tipo de sonido que un niño hace cuando está hablando hacia adentro, como si intentara decir algo sin abrir completamente la boca. El sonido vino de detrás de la puerta, la misma puerta que Sofía insistía en mantener cerrada todas las noches. Diego quedó inmóvil por un instante, intentando entender si lo que oía era solo su mente jugándole una mala pasada. La respiración se hizo corta y el corazón latía tan fuerte que parecía distorsionar el silencio. Se aproximó el oído a la puerta despacio, casi sosteniendo su propia respiración para no interferir con lo que venía del otro lado. El sonido se repitió, más claro, más próximo, como un prolongado, un soplo ahogado que no debería estar allí porque Diego sabía con absoluta certeza que su hija estaba durmiendo profundamente. Había acostado a Sofía a las 9 de la noche y la niña no tenía el hábito de hablar dormida. Además, aquel susurro no era su voz,